Dicen que en los pueblos pequeños nada pasa desapercibido. Que hasta el silencio tiene eco, y que las historias más sencillas se convierten, con el tiempo, en leyendas que se cuentan al calor del café y el olor de la leña. Aquella historia empezó una mañana de enero, cuando el frío todavía mordía la tierra y el cielo se vestía de un gris espeso que parecía no querer marcharse. Esa mañana, don Ernesto Luján, un hombre de 68 años, salió de su casa con el paso lento de quien carga más recuerdos que años. Llevaba el mismo sombrero que usaba desde hacía décadas, un bastón de madera que su padre le había dejado, y una mirada cansada, pero todavía firme. Esa mañana, Ernesto había tomado una decisión. Una que cambiaría no solo su vida, sino la de su hijo, y la de todo el pueblo. En el pequeño caserío de San Esteban del Arroyo, todos conocían a Ernesto. Era el dueño de una finca que había heredado de su abuelo, un terreno de casi 40 hectáreas, lleno de naranjos, almendros y un pequeño riachuelo que cruzaba la parte baja. Su vida entera había transcurrido allí, nació, trabajó, amó y envejeció en aquella tierra. Pero desde que su esposa, doña Clara, falleció, el aire en la casa se había vuelto pesado. Ya no se escuchaba la radio encendida por las mañanas, ni el sonido de las ollas, ni la risa suave que antes llenaba los pasillos. Ernesto se levantaba temprano, caminaba hasta la cerca, miraba los árboles y suspiraba. Solo lo acompañaba Tomás, su hijo de 32 años. Tomás era todo lo que tenía. Pero desde hacía tiempo, algo entre ellos se había roto. El muchacho había cambiado. Cuando Clara murió, Tomás tenía 27. Era alegre, servicial y trabajador. Pero el duelo lo volvió distante, irritable, ambicioso. Empezó a decir que el pueblo no ofrecía futuro, que quería marcharse a la ciudad, probar suerte con los amigos que se habían ido. Padre, le dijo una noche, no quiero pasarme la vida viendo cómo se caen los mismos árboles que usted y el abuelo plantaron. Ernesto no respondió. Solo bajó la mirada. Sabía que no era rebeldía, era dolor. Pero aún así, esas palabras le dolieron más que cualquier herida. Los días pasaron y la tensión creció. Tomás dejó de trabajar en la finca, se juntaba con unos forasteros que vendían maquinaria usada, y hablaba de negocios y dinero con un brillo extraño en los ojos. Hasta que una mañana, sin previo aviso, Ernesto lo llamó a la mesa. Hijo, le dijo con voz firme, he tomado una decisión. Tomás lo miró con sorpresa. ¿Qué pasa, padre? Voy a entregarte lo que es tuyo. Ernesto puso sobre la mesa un sobre de papel amarillento, atado con una cuerda de hilo grueso. Los papeles de la finca, las escrituras, todo está a tu nombre desde hoy. Tomás se quedó inmóvil. ¿Cómo que a mi nombre? ¿Está bromeando? No. Ernesto sonrió con tristeza. Yo ya he trabajado suficiente. Esta tierra debe ser tuya. Tomás tomó el sobre con las manos temblorosas. No sabía qué decir. En su interior, una mezcla de orgullo y desconfianza lo invadía. Su padre era un hombre duro, no era dado a gestos repentinos. ¿Y usted? Preguntó. ¿Qué va a hacer? Ernesto levantó la vista hacia la ventana, donde el sol empezaba a filtrarse. Seguiré aquí, hijo. Mientras me queden fuerzas. Pero quiero que seas libre de hacer con ella lo que creas correcto. Tomás apretó los labios. ¿Y si decido venderla? Ernesto lo miró. Fue un silencio largo, como una oración. Entonces será tu decisión, hijo. Dijo finalmente. Ya no mía. El rumor se extendió por el pueblo en cuestión de horas. Don Ernesto le ha dado la finca al hijo. Dicen que el muchacho piensa vender. Ese Tomás no sabe lo que hace. Y así, de boca en boca, el pueblo se llenó de comentarios, como suele pasar en lugares donde el tiempo se mide por las historias ajenas. Tomás, por su parte, parecía decidido. Una semana después, un coche negro, reluciente, con matrícula de la capital, se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre elegante, con traje y reloj caro. Señor Luján, dijo estrechando la mano de Tomás, vengo por lo que hablamos. Ernesto observó desde el porche, sin decir palabra. Solo el viento y el canto lejano de los gallos llenaban el aire. El contrato se firmó esa misma tarde.
La finca que había pertenecido a los Luján durante 3 generaciones pasaba a manos de una empresa agrícola de la ciudad. Tomás recibió el dinero en una transferencia bancaria, y esa noche, mientras contaba los números en la pantalla del móvil, creyó que había ganado. Pero lo que no sabía es que acababa de perder mucho más de lo que jamás imaginó. Esa noche, Ernesto se acostó sin cenar. Miró el techo de madera, las sombras proyectadas por la lámpara, y sintió un vacío que no se podía nombrar. Cerró los ojos, y en silencio, murmuró: Dios mío, que no tarde mucho en entender lo que ha hecho. El amanecer siguiente, Tomás no estaba. Había partido en el coche del comprador, con una maleta pequeña y un adiós seco. Solo dejó una nota sobre la mesa. Gracias, padre. No se preocupe por mí. Haré algo grande con esto. Lo prometo. Ernesto leyó la nota una y otra vez, hasta que las letras se le borraron de tanto mirarlas. Luego, dobló el papel con cuidado, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Y salió a caminar por la finca, como si todavía fuera suya. El aire olía a tierra húmeda. Los árboles, en fila, parecían saludarlo con el mismo silencio de siempre. Y en ese instante, comprendió que ya no importaba el título ni los papeles. Esa tierra, su tierra, ya no le pertenecía a él. Pero tampoco le pertenecía a nadie más. Porque algunas cosas, pensó, solo existen mientras alguien las ama. Los meses pasaron. Tomás no volvió. Y el pueblo empezó a cambiar. Las máquinas llegaron, los árboles fueron talados, el riachuelo se entubó. Don Ernesto caminaba cada tarde hasta el borde del terreno, apoyado en su bastón, y observaba cómo todo se transformaba. Ya nadie lo saludaba. Algunos sentían pena. Otros, rabia. Pero todos sabían que estaban presenciando el final de una historia. Hasta que un día, algo sucedió. Algo que nadie en San Esteban del Arroyo olvidaría jamás. Pasaron más de 2 años desde aquella tarde en que Tomás se marchó del pueblo. 2 años en los que el polvo cubrió los recuerdos, y el nombre de los Luján dejó de pronunciarse con respeto. La empresa que había comprado la finca de Ernesto convirtió la tierra fértil en una zona de producción intensiva. Maquinaria pesada, camiones, ruido, humo, lo que antes era verde, ahora era marrón. El riachuelo, donde los niños del pueblo se bañaban cada verano, fue desviado. Y los almendros, aquellos que el abuelo Luján había plantado con sus propias manos, fueron talados sin ceremonia alguna. Ernesto, cada tarde, observaba todo desde la cerca de piedra. A veces, los trabajadores nuevos lo miraban con curiosidad, un viejo flaco, de sombrero gastado, que no hablaba con nadie, pero que estaba ahí, siempre ahí, mirando su tierra perdida. Algunos decían que se había vuelto loco. Otros, que esperaba el regreso de su hijo. Y quizás, sin admitirlo, eso era lo único que lo mantenía vivo. Una tarde, mientras el sol caía detrás del cerro y el viento soplaba con ese olor a polvo y melancolía, Ernesto oyó que alguien llamaba a la puerta. No esperaba visitas. Ya nadie iba a su casa. Abrió con esfuerzo, y al otro lado encontró a Mateo, el joven que trabajaba en la tienda del pueblo. Don Ernesto, dijo con timidez, hay un hombre preguntando por usted en la estación. Dice que viene de la capital. Ernesto sintió que el corazón le dio un salto. ¿Un hombre joven? ¿Cabello oscuro? Mateo asintió. Sí, pero, se ve distinto. Flaco, ojeroso. No parece el mismo. Ernesto no respondió. Solo tomó su bastón, su sombrero, y salió caminando hacia la estación. El sol se ocultaba por completo, y el cielo tenía ese color de cobre que solo aparece antes de la noche en los pueblos de campo. Cuando llegó, lo vio. Sentado en un banco de madera, con una mochila vieja y la mirada perdida, estaba Tomás. Por un instante, Ernesto no supo si debía acercarse o no. El corazón le temblaba. El hijo que se fue en un coche nuevo, regresaba a pie, con el rostro cansado y el alma hecha pedazos. Padre, susurró Tomás al verlo. Ernesto no dijo nada. Solo lo abrazó. Sin reproches, sin palabras. Porque hay cosas que se entienden mejor en silencio. Esa noche cenaron juntos por primera vez en años.
El fuego crepitaba en la chimenea, y el reloj de pared marcaba las mismas horas de siempre. Tomás apenas comió. Tenía las manos temblorosas, los ojos hundidos. ¿Qué ha sido de ti, hijo?, preguntó Ernesto con voz suave. Tomás respiró hondo. Todo lo que toqué se vino abajo, padre, dijo con dificultad. Invertí en negocios, confié en gente equivocada, y lo perdí todo. ¿Todo? Ernesto lo escuchó en silencio. No hubo, te lo dije. No hubo juicio. Solo tristeza. Tomás continuó. Vendí la finca creyendo que era el comienzo de algo grande. Pero en la ciudad nadie te espera, nadie te conoce, nadie te recuerda. Allí el dinero se va como el agua entre los dedos. Y ahora, dijo mirando al suelo, ni dinero tengo, ni tierra, ni madre. Ernesto se levantó despacio y apoyó una mano sobre su hombro. Tienes algo más importante, hijo. Tomás levantó la vista. ¿Qué cosa? Tienes la oportunidad de empezar de nuevo. A la mañana siguiente, padre e hijo caminaron juntos hasta los límites de la finca. Las máquinas estaban quietas. Era domingo. El silencio del campo, aunque herido, todavía tenía algo de sagrado. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo Ernesto, mirando al horizonte. ¿Qué, padre? Que esta tierra no me pertenece, pero todavía me duele verla morir. No duele perder lo que se tiene, hijo. Duele perder lo que se ama. Tomás apretó los puños. Si pudiera, la recuperaría. Haría todo diferente. Ernesto lo miró, con una mezcla de ternura y firmeza. Las cosas siempre pueden empezar de nuevo, Tomás. Pero hay que saber qué estás dispuesto a entregar para repararlas. Esa tarde, Tomás fue al pueblo. Visitó al notario, habló con viejos conocidos, y preguntó por los nuevos dueños de la finca. Descubrió que la empresa había entrado en crisis, los precios del cultivo habían caído, y estaban pensando en vender parte del terreno. Era su oportunidad. Pero no tenía dinero. Esa noche, sentado frente al fuego, Tomás le confesó a su padre. No tengo con qué comprarla. No importa, respondió Ernesto. A veces la vida nos devuelve lo perdido de formas que no esperamos. Y así fue. Al día siguiente, mientras caminaba por el mercado, Tomás escuchó a dos hombres hablar de un comprador anónimo interesado en rescatar la finca. No sabía quién era. Pero esa misma tarde, el notario del pueblo lo llamó. Tomás, necesito que venga a mi oficina. Hay algo que debe ver. Tomás llegó confundido. Sobre la mesa del notario había un sobre cerrado, con su nombre escrito a mano. Esto lo dejó su padre hace años, dijo el notario, con instrucciones de entregarlo solo si alguna vez volvía pidiendo recuperar la finca. Tomás lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta y un pequeño llavero oxidado, con la inicial L. La carta decía: Hijo, si lees esto, es porque comprendiste que lo más valioso no es lo que se hereda, sino lo que se construye con amor. No guardé dinero. Guardé fe. En el banco del pueblo hay una cuenta a tu nombre, con los ahorros de toda mi vida. No es mucho, pero alcanza para empezar. Hazlo bien esta vez. Tu padre, Ernesto. Tomás lloró como un niño. No por el dinero, sino por la verdad que siempre estuvo frente a sus ojos y que no había querido ver. Su padre nunca le había quitado nada. Solo le había querido enseñar a valorar lo que tenía. Esa misma semana, Tomás se reunió con los nuevos dueños. Con la ayuda del notario y los modestos ahorros de Ernesto, compró una parte del terreno, el antiguo huerto de almendros. No era toda la finca, pero era suficiente para empezar de nuevo. Padre e hijo trabajaron juntos los meses siguientes. Plantaron nuevos árboles, limpiaron el arroyo, repararon la vieja cerca de piedra. Y poco a poco, la tierra volvió a respirar. El pueblo los miraba con asombro. Algunos decían que era un milagro. Otros, que era justicia divina. Pero solo ellos sabían la verdad. Lo que estaban cultivando ya no era solo tierra. Era perdón. Una tarde de abril, mientras el sol se escondía detrás de los naranjos, Ernesto llamó a su hijo. Tomás,
dijo con voz suave, ¿sabes qué día es hoy? No, padre. El aniversario de tu madre. Ambos guardaron silencio. El viento sopló con un aroma a flor de azahar. Ernesto miró los árboles y sonrió. Mira, hijo. ¿Qué cosa, padre? Ella está aquí. En cada flor que vuelve a nacer. Tomás lo abrazó con fuerza. Y en ese abrazo, el pasado se deshizo como polvo al viento. Pero la vida, incluso cuando sana, siempre guarda un último giro. Aquella noche, Ernesto se sintió débil. Se acostó temprano. Y al amanecer, cuando Tomás fue a llamarlo para el desayuno, lo encontró dormido. Con el rostro sereno, como quien ha cumplido su propósito. Sobre la mesa, había dejado otra carta. Solo decía: Gracias, hijo. Me devolviste la tierra. Pero sobre todo, me devolviste la paz. Cuida de ella, y de ti. Papá. El funeral fue sencillo. Todo el pueblo asistió. Y al terminar, Tomás plantó un pequeño almendro sobre la tumba de su padre. Este será el árbol de los nuevos comienzos, dijo. Desde entonces, cada año, cuando las flores blancas cubren el campo y el aire huele a esperanza, la gente de San Esteban del Arroyo recuerda aquella historia. La del padre que dio su herencia al hijo. Y del hijo que, demasiado tarde, comprendió que el verdadero legado no se guarda en papeles, sino en el amor que uno deja en los demás. Habían pasado ya 15 años desde la muerte de don Ernesto. El pueblo de San Esteban del Arroyo había cambiado. Las calles de tierra ahora eran caminos asfaltados, la escuela tenía techo nuevo, y el pequeño mercado donde Ernesto solía comprar pan había crecido en tamaño, aunque no en alma. Pero lo que más había cambiado era la finca Luján. Donde antes había polvo y ruina, ahora florecía un huerto lleno de vida. Tomás, envejecido, pero con una mirada mucho más serena que en su juventud, había dedicado esos años a recuperar cada pedazo de tierra que había vendido. No lo hizo por orgullo. Lo hizo por promesa. En el pueblo todos decían que era un hombre distinto. Sereno, callado, trabajador. Los niños lo llamaban el maestro de los almendros, porque solía enseñarles a plantar y cuidar los árboles con paciencia infinita. Y aunque su vida era tranquila, cada noche, antes de dormir, encendía una vela frente al retrato de su padre y le hablaba en voz baja. Cumplí mi palabra, viejo. La tierra volvió a ser nuestra. Sin embargo, había algo que aún lo inquietaba. Una carta que nunca había podido leer. Aquel sobresellado lo había encontrado años atrás, escondido en un doble fondo del viejo baúl de su padre. Tenía su nombre, Tomás, escrito con la caligrafía firme de Ernesto, pero el mensaje en el reverso decía: No la abras hasta que el tiempo te haga abuelo. Y así lo había hecho. La guardó en el mismo cajón donde estaba el reloj de su padre y el llavero con la inicial L. Los años pasaron. Tomás se casó con Lucía, una mujer sencilla, viuda, que trabajaba en la panadería del pueblo. Juntos criaron a un niño, Miguel, el hijo que Tomás nunca pensó que tendría. Miguel creció entre el aroma de la tierra y el canto de los pájaros. Era curioso, inquieto, con esa inocencia que solo los niños del campo conservan. Desde pequeño, pasaba horas mirando a su padre trabajar. Papá, ¿por qué hablas solo cuando cuidas los árboles? Le preguntó una vez. Tomás sonrió. No hablo solo, hijo. Les hablo a ellos. ¿A los árboles? Sí. Así me enseñó tu abuelo. Dice que si uno les habla con cariño, crecen más fuertes. Miguel rió. Entonces, cuando sea grande también quiero hablarles. Y desde ese día, cada mañana, padre e hijo caminaban juntos entre los almendros, hablando con los árboles como si fueran viejos amigos. Pasaron los años. Miguel creció, estudió agronomía en la capital, y se marchó del pueblo para trabajar. Era un muchacho brillante, lleno de ideas nuevas. Y aunque su padre lo alentó a seguir sus sueños, en el fondo temía que la historia se repitiera. Cada vez que Miguel regresaba a casa, traía consigo una mezcla de modernidad y distancia. Hablaba de tecnologías, de drones para medir la humedad, de cultivos automatizados. Padre, decía con entusiasmo, podríamos convertir la finca en una empresa moderna.
¿Una empresa? Respondía Tomás con calma. Hijo, esto no es una fábrica. Es nuestra casa. Miguel suspiraba. Los tiempos cambian, papá. Si no evolucionamos, moriremos como los viejos huertos. Tomás no discutía. Solo miraba los árboles, como si buscaran responder por él. Un día, una empresa extranjera llegó al pueblo ofreciendo comprar grandes extensiones de terreno para instalar una planta solar. El dinero que ofrecían era enorme, suficiente para cambiarle la vida a cualquiera. Y entre las tierras que les interesaban, estaba la finca Luján. Miguel, al enterarse, viajó al pueblo lleno de entusiasmo. Padre, esto es una oportunidad. Con ese dinero podrías retirarte, vivir tranquilo. Yo podría montar un proyecto más grande, tal vez en la capital. Tomás lo miró sin enfado, pero con tristeza. Miguel. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esas mismas palabras? ¿A qué se refiere? A que vender la tierra es el camino fácil. Pero lo fácil no siempre es lo correcto. No es vender por vender, papá. Es progreso. El progreso no se mide en dinero, hijo. Se mide en raíces. Miguel guardó silencio. No comprendía. O quizás no quería comprender. Los días siguientes fueron tensos. Miguel insistía, Tomás callaba. Hasta que una noche, mientras el viento azotaba las ventanas, Tomás decidió hablar. Hijo, ven, dijo mientras sacaba el viejo sobre del cajón. ¿Qué es eso? Una carta de tu abuelo. La guardé por años, esperando este momento. Tomás rompió el sello con cuidado, como quien toca una reliquia. El papel, amarillento por el tiempo, tenía una letra firme, todavía clara. Comenzó a leer en voz alta. Tomás. Si esta carta llega a tus manos, es porque el tiempo ya te ha mostrado que los hombres no heredan tierras, heredan decisiones. No importa lo que poseas, sino lo que decidas cuidar. Si algún día tienes un hijo, enséñale que no existe progreso que valga si en el camino se pierde el alma. Los árboles crecen despacio, hijo, pero su sombra dura más que la prisa del dinero. Ernesto. Tomás no pudo seguir leyendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y cuando levantó la vista, vio a su hijo mirándolo en silencio, con el rostro cambiado. Miguel se acercó y tomó la carta con cuidado. La leyó una vez más, y luego la apoyó sobre la mesa. Ahora entiendo, susurró. ¿Qué entiendes, hijo? Que lo que el abuelo nos dejó no fue una finca. Fue un camino. A la mañana siguiente, Miguel fue al ayuntamiento y rechazó la oferta de venta. Esa tierra no está en venta, dijo al representante de la empresa. No lo estuvo antes, ni lo estará ahora. El funcionario lo miró sorprendido. Pero muchacho, te estamos ofreciendo una fortuna. Hay cosas que el dinero no puede comprar, respondió Miguel con voz firme. Como la historia de un nombre. Y así, por primera vez, Tomás sintió que el legado de Ernesto seguía vivo. Con el tiempo, Miguel se quedó a vivir en el pueblo. Transformó parte de la finca en un centro de enseñanza agrícola para jóvenes. No para ganar dinero, sino para enseñarles el valor de la tierra, el respeto al trabajo y la importancia de cuidar lo que uno recibe. El pueblo volvió a florecer. Los campos, antes secos, recuperaron color. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Ernesto, se celebraba el Día del Almendro, donde todos los vecinos plantaban un árbol en memoria de los que ya no estaban. Bajo uno de esos almendros, Tomás, ya anciano, veía correr a su nieta, la hija de Miguel, y pensaba en lo que su padre le había dicho muchos años atrás. No duele perder lo que se tiene, hijo. Duele perder lo que se ama. Esa noche, sentado frente a la chimenea, Tomás sintió que su vida se cerraba como un círculo perfecto. La finca seguía viva. El apellido Luján también. Y lo más importante, el amor de su padre seguía guiándolo, aunque el tiempo lo hubiera llevado lejos. Murmuró en voz baja. Gracias, viejo. Y sonrió. El viento soplaba suave aquella tarde de verano, y el campo parecía dormido bajo un sol dorado que bañaba las hojas de los almendros.
Entre las filas de árboles, una niña de ojos verdes y cabello rizado corría descalza, riendo con la libertad de quien aún no conoce la tristeza. Su nombre era Elena Luján, y tenía 12 años. «Abuelo, mire lo que encontré», gritó, levantando algo que brillaba bajo la tierra. Tomás, ya encorvado por los años pero con la sonrisa intacta, se acercó lentamente. En las manos de la niña había un pequeño medallón de plata, con una E grabada en relieve. El mismo medallón que Ernesto había perdido muchos años atrás y que, según contaban los viejos del pueblo, estaba enterrado en algún rincón donde el alma de la tierra respira. Tomás lo tomó con cuidado, como si temiera que se rompiera. Este medallón perteneció a tu bisabuelo, Elena. Lo usaba cuando era joven. ¿De verdad?, preguntó la niña, fascinada. Sí, y encontrarlo tú no es casualidad, dijo con voz temblorosa. Es como si la tierra te lo hubiera devuelto. Desde aquel día, Elena empezó a interesarse por la historia de su familia. Le pedía a su abuelo que le contara una y otra vez cómo había sido todo, la herencia, la pérdida, el regreso. Tomás hablaba durante horas, con una voz que se quebraba a veces, pero siempre con la calma de quien aprendió a perdonar. Miguel, el padre de Elena, solía escucharlos desde la distancia, sonriendo. Sabía que su hija tenía un alma vieja, de esas que sienten antes de entender. Pasaron los años. Elena creció, y con ella, creció también su amor por la finca. Estudió historia rural, y a diferencia de su padre, nunca quiso marcharse. Aquí está todo lo que soy, decía siempre. No necesito buscar nada fuera. Pero el mundo no se detiene por el amor de una sola persona. La tecnología avanzaba, los campos tradicionales se volvían insostenibles, y las nuevas generaciones del pueblo empezaban a emigrar. La finca Luján resistía, pero cada año era más difícil mantenerla. Un invierno especialmente duro trajo consigo lluvias intensas que arrasaron parte de los cultivos. Miguel, ya preocupado, intentó convencer a su hija de buscar alternativas. Hija, si esto sigue así, tendremos que vender una parte. Papá, no podemos, respondió ella con firmeza. El abuelo luchó toda su vida para recuperar esta tierra. Lo sé, pero el mundo ha cambiado. Entonces cambiaremos nosotros, no la finca. Miguel suspiró. En ese momento comprendió que Elena tenía el mismo fuego que su abuelo Ernesto, y la misma terquedad. Una semana después, mientras revisaba los daños causados por la tormenta, Elena descubrió algo extraño. En una zona donde el agua había arrastrado parte de la tierra, apareció un viejo muro de piedra cubierto de musgo. No era una simple cerca, parecía una estructura antigua, enterrada durante décadas. Movida por la curiosidad, empezó a cavar. Debajo encontró una pequeña caja de madera, sellada con clavos oxidados y una placa que decía: «Para quien comprenda el valor de lo invisible». El corazón de Elena latía con fuerza. La llevó a casa, la limpió con cuidado y, con ayuda de su padre, la abrieron. Dentro había 3 cosas, una carta, un pequeño trozo de tela bordada con las iniciales EL, y una fotografía en blanco y negro de un hombre joven junto a un árbol en flor. Miguel reconoció de inmediato la mirada de aquel hombre. «Es él», susurró. «Tu bisabuelo Ernesto». La carta, escrita con tinta desvaída, decía: «A quien encuentre esto». Si estás leyendo mis palabras, significa que el tiempo ha seguido su curso, y esta tierra ha pasado por muchas manos. No sé si mi hijo o mi nieto leerán esto, pero espero que alguien que aún ame este lugar lo haga. Si la finca sobrevive, es porque hubo amor. Si no, que al menos estas palabras sirvan de semilla. No hereden la tierra. Hereden el deber de protegerla. El día que olviden esto, perderán más que un terreno, perderán el alma de la familia. Elena guardó silencio largo rato. Luego, miró a su padre. «Papá, tenemos que hacer algo con esto». «¿Qué propones, hija?» «Convertir la finca en un lugar donde todos recuerden lo que decía el bisabuelo. No solo un campo, sino una memoria viva». Los meses siguientes fueron de trabajo incansable. Elena, con la ayuda del pueblo, organizó lo que llamó el Museo de la Tierra Viva, un espacio dentro de la finca donde se contaba la historia de los Luján y de todas las familias que habían trabajado la tierra durante generaciones. Se exhibían herramientas antiguas, fotos,
cartas y el viejo bastón de Ernesto. En una pared se grabaron sus palabras más recordadas. No duele perder lo que se tiene. Duele perder lo que se ama. El día de la inauguración, Tomás, ya muy anciano y en silla de ruedas, fue llevado hasta el centro del patio. El pueblo entero se reunió. Había flores, música y un silencio respetuoso cuando Elena subió al pequeño estrado. Esta finca, dijo con voz temblorosa, no pertenece a los Luján. Pertenece a la historia de todos. Cada árbol aquí plantado lleva en sus raíces el esfuerzo de quienes creyeron que amar la tierra es otra forma de amar la vida. Mi bisabuelo lo entendió. Mi abuelo lo sufrió. Mi padre lo defendió. Y yo, solo quiero que nadie más lo olvide. El aplauso fue largo, sincero, como una ola de gratitud que cubrió el aire. Tomás lloró. Miguel también. Y por un instante, a todos les pareció que el espíritu de Ernesto caminaba entre los almendros, sonriendo. Esa noche, Elena llevó el medallón de plata hasta el centro del huerto. Lo colgó en la rama más alta del almendro más viejo, el que su bisabuelo había plantado, y susurró. Ya está, bisabuelo. Todo está en su lugar. El viento sopló suave. Y aunque nadie lo escuchó, algunos dicen que esa noche las hojas del almendro sonaron como si aplaudieran. Pero la historia de los Luján aún no terminaba. Porque el verdadero legado no está en las raíces que uno deja atrás, sino en las semillas que elige plantar para el futuro. Habían pasado más de 2 décadas desde la inauguración del Museo de la Tierra Viva. El tiempo, como siempre, había seguido su marcha silenciosa, llevándose a unos y trayendo a otros. El viejo Tomás había fallecido hacía 5 años, rodeado de su familia, mirando por última vez los almendros que había cuidado toda su vida. Miguel, ya canoso, se encargaba de mantener el museo y los cultivos junto a su hija, Elena, que ahora era una mujer de 30 y tantos años, firme, apasionada y con la misma mirada luminosa de su bisabuelo. La finca se había convertido en un lugar de visita para viajeros, estudiantes y curiosos. Cada año, durante la primavera, cientos de personas llegaban para ver los almendros en flor, y para escuchar las historias que contaban los descendientes de los Luján. Elena solía decir que el lugar tenía alma. Hay sitios que respiran, y si uno se detiene en silencio, puede escuchar cómo laten, repetía a los visitantes con una sonrisa. Sin embargo, esa paz estaba a punto de ser interrumpida. Una mañana de abril, cuando el aire todavía olía a rocío, un hombre llegó al pueblo. Iba vestido con ropa oscura, llevaba una carpeta en la mano y una mirada que mezclaba cansancio y determinación. Se presentó en el museo preguntando por Elena Luján. Soy yo, respondió ella. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre se quitó el sombrero, con un gesto educado. Mi nombre es Raúl Vega. Soy historiador. He estado investigando los registros de propiedades rurales de esta zona, y encontré algo que creo le pertenece. Abrió la carpeta y sacó un sobre envejecido, con el sello del antiguo notario de San Esteban del Arroyo, fechado en 1943. El nombre escrito era inconfundible, Ernesto Luján. Elena lo tomó con manos temblorosas. ¿Dónde encontró esto? En los archivos del Ayuntamiento Viejo, antes de que los demolieran. Estaba dentro de una caja olvidada. El sobre estaba cerrado con cera. Por dentro, se notaba un pliegue grueso, como si contuviera más de una hoja. Miguel entró en ese momento, sorprendido al ver el rostro pálido de su hija. ¿Qué pasa, Elena? Papá, es una carta del bisabuelo. Esa noche, padre e hija se sentaron frente al fuego, igual que Ernesto y Tomás lo habían hecho tantos años atrás. El silencio era pesado, casi reverente. Elena rompió el sello con cuidado, y comenzó a leer. San Esteban del Arroyo, 12 de mayo de 1943. Si esta carta llega a tus manos, es porque ya no estoy para contarte la verdad. En esta tierra he enterrado muchas cosas, recuerdos, errores, y uno en especial que nunca pude confesar. Cuando era joven, antes de casarme con Clara, tuve un hijo. Un hijo que no nació en esta casa, pero que lleva mi sangre. Nunca lo reconocí oficialmente, porque su madre, una mujer humilde llamada Isabel Vega, murió al darlo a luz. El niño fue criado por otra familia y creció lejos de aquí.
Lo busqué durante años, sin éxito. Y aunque amé profundamente a Clara y a Tomás, siempre sentí que una parte de mí seguía incompleta. Si alguien encuentra esta carta, quiero que sepa que ese hijo, aunque olvidado por los documentos, es tan Luján como los que aquí descansan. No escribo esto para generar división, sino para que la verdad no muera conmigo. Tal vez algún día, uno de sus descendientes regrese a este lugar. Si eso ocurre, recíbelo como parte de esta historia. Ernesto Luján. Elena dejó caer la carta sobre la mesa. Miguel la miró sin palabras. El fuego crepitaba, como si también contuviera su propio temblor. Entonces, dijo Miguel al fin, hay otra rama de nuestra familia. Sí, susurró Elena. Y ese hombre, miró hacia la puerta, hacia donde se había despedido Raúl unas horas antes. Su apellido también es Vega. A la mañana siguiente, Elena buscó al historiador. Lo encontró en la posada del pueblo, preparando sus cosas para marcharse. Señor Vega, necesito hablar con usted. Por favor, dígame Raúl. Raúl, ella respiró hondo, ¿su familia tiene alguna relación con una mujer llamada Isabel Vega? Raúl la miró sorprendido. Sí. Fue mi bisabuela. Mi abuela siempre contaba que Isabel había tenido un hijo de un hombre del pueblo, pero nadie supo quién era. Era mi bisabuelo, dijo Elena con la voz quebrada. Ernesto Luján. Raúl la observó en silencio, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Entonces, usted y yo, empezó a decir. Sí, respondió ella sonriendo entre lágrimas. Somos familia. Durante semanas, ambos trabajaron juntos revisando documentos, cartas y registros. Poco a poco, fueron reconstruyendo la historia de Isabel, la mujer olvidada, y del niño perdido que nunca conoció a su padre. Descubrieron que ese hijo había emigrado durante la posguerra y que su descendencia se había dispersado por el país. Raúl era, sin saberlo, el último de esa línea. Elena sintió que el círculo volvía a cerrarse. La finca Luján, símbolo de amor y de raíces, ahora unía dos familias separadas por el tiempo. ¿Sabes lo que esto significa? Dijo Raúl un día, mirando los almendros. Que la herencia de Ernesto no era solo la tierra, respondió Elena, sino también el perdón. Esa primavera, organizaron una ceremonia en la finca. Invitaron a todo el pueblo, y por primera vez, el apellido Vega se unió oficialmente al de los Luján. En el museo, junto a la foto de Ernesto, colocaron una nueva placa. A Isabel Vega, cuya historia también florece aquí. El acto fue sencillo, pero profundamente emotivo. Raúl, con la voz temblorosa, dijo unas palabras. Los secretos del pasado pesan, pero cuando la verdad se comparte, se convierten en raíces que sostienen el futuro. Elena lo abrazó. Y en ese momento comprendió que la historia de su familia nunca había sido solo una historia de herencia. Era una historia de redención. Al caer la tarde, mientras todos se marchaban, Elena caminó hasta el viejo almendro donde colgaba el medallón de plata. El viento soplaba entre las ramas, igual que aquel día de su infancia. Bisabuelo, susurró, la familia está completa. El pasado ya no duele. El sol se ocultó lentamente detrás del cerro, tiñendo el cielo de naranja y cobre. Y durante un instante, entre las sombras del atardecer, Elena creyó ver la silueta de un hombre con sombrero y bastón, sonriendo bajo el árbol. El tiempo puede borrar los nombres, pero nunca borra el amor verdadero. Las familias no se definen por los apellidos, sino por las historias que se atreven a sanar. Y a veces, el legado más grande no se hereda, se encuentra. El paso del tiempo había transformado todo. Los caminos de tierra eran ahora carreteras asfaltadas, los cultivos tradicionales casi habían desaparecido, y el pueblo, antes lleno de voces y niños corriendo, se había vuelto silencioso. La finca Luján, sin embargo, seguía allí. Los almendros aún florecían cada primavera, aunque ya quedaban pocos de los que los cuidaron con sus propias manos. El museo se mantenía abierto gracias a la dedicación de Elena, que ahora tenía más de 80 años y caminaba lentamente, pero con la misma dignidad de siempre. Su nieto, Daniel, la visitaba cada verano desde la ciudad. Era ingeniero, un hombre práctico, moderno, acostumbrado a los edificios de cristal y las reuniones virtuales. Miraba la finca con cariño,
pero también con la mirada fría de quien ve el pasado como un peso difícil de sostener. Abuela, le dijo un día mientras la ayudaba a caminar por el huerto, esto ya no da beneficios. Los jóvenes se van, el pueblo se vacía. No podemos seguir manteniendo este lugar. Elena se detuvo frente al almendro más viejo, ese que aún guardaba el medallón de plata colgando de una rama alta. ¿Sabes qué significa ese medallón, Daniel? Sí, lo contaste 1000 veces. Era de tu bisabuelo, Ernesto. Y antes de él, fue símbolo de una promesa, respondió ella con voz suave. Promesa de cuidar la tierra, y de no olvidar a los que vinieron antes. Daniel bajó la mirada. Los tiempos cambian, abuela. No se puede vivir de recuerdos. No, pero se puede vivir con ellos, le dijo ella, mirándolo con ternura. Los recuerdos no te dan de comer, pero te dan raíces. A la semana siguiente, Elena cayó enferma. Los médicos del pueblo hicieron lo posible, pero su cuerpo ya estaba cansado. Daniel se quedó a cuidarla, y por primera vez en muchos años, durmió en la casa vieja, en la misma habitación donde su madre y su abuelo habían nacido. Una noche, mientras el viento golpeaba las contraventanas, Elena lo llamó con un hilo de voz. Daniel, cuando yo no esté, prométeme una cosa. Claro, abuela. Lo que quieras. Ve al almendro, y escucha. Él sonrió, creyendo que deliraba. Pero la mirada de ella era tan firme que no se atrevió a discutir. Escucha con el corazón, susurró. Y entenderás por qué esta tierra no se vende. Fueron sus últimas palabras antes de cerrar los ojos para siempre. El entierro fue sencillo. Todo el pueblo acudió, aunque ya quedaban pocos de los que conocieron a los antiguos Luján. Daniel permaneció en silencio, observando cómo enterraban a su abuela junto a sus padres y abuelos, bajo un almendro joven. El viento soplaba fuerte, como si el campo entero llorara con ellos. Esa misma tarde, Daniel fue hasta el árbol viejo. El medallón seguía allí, colgando como un faro plateado entre las hojas. Lo tomó con cuidado. Estaba frío, pero al sostenerlo sintió algo extraño, una especie de vibración suave, como si el metal respirara. Entonces escuchó algo. Un sonido leve, un crujido entre las raíces. Movido por una fuerza que no entendía, empezó a cavar con las manos. Debajo, encontró una caja de madera, casi deshecha por los años. Dentro había un cuaderno. Las páginas estaban amarillentas, pero aún legibles. En la primera hoja se leía: Diario de Elena Luján. Para quien algún día dude de su lugar en el mundo. Daniel comenzó a leer. Si estás leyendo esto, probablemente estás buscando una razón para quedarte, o una excusa para marcharte. Yo también tuve ambas. Pero aprendí que lo importante no es lo que la tierra da, sino lo que enseña. Aquí enterraron promesas, secretos y hasta vergüenzas. Pero también aquí florecieron el perdón, el amor y la memoria. No somos dueños de nada, Daniel. Solo cuidadores por un tiempo. La herencia no es dinero ni propiedad. Es responsabilidad. Si vendes la finca, venderás una historia. Pero si la cuidas, te cuidarás a ti mismo. Tu abuela, Elena. Daniel cerró el cuaderno con los ojos húmedos. El viento volvió a soplar, y por un instante, juró escuchar una voz lejana, la de su abuela, diciendo: ¿Ves, Daniel? Te lo dije, escucha con el corazón. Pasaron los días. El muchacho caminó una y otra vez por los campos, observando los árboles, los muros, las piedras viejas del museo. Por primera vez, no vio ruinas. Vio huellas. Huella de su bisabuelo Ernesto, de su abuelo Miguel, de su madre y de su abuela. Todos habían dejado algo en esa tierra, algo invisible pero real. Una tarde, fue al ayuntamiento del pueblo. Pidió hablar con el alcalde. He decidido quedarme, dijo. Quiero reabrir el museo. El alcalde, sorprendido, sonrió. Tu abuela estaría orgullosa. No lo hago solo por ella, respondió Daniel. Lo hago por todos los que vinieron antes, y por los que vendrán. Los meses siguientes fueron de trabajo duro. Daniel restauró el museo, limpió los senderos y replantó almendros jóvenes. Colocó un cartel nuevo en la entrada.
Finca Luján, Museo de la Tierra Viva. 3 generaciones sembraron aquí su historia. Que florezca en cada visitante. Y bajo el almendro viejo, donde colgaba el medallón, enterró el cuaderno de su abuela junto a una nueva carta escrita por él. Para quien algún día dude de seguir este camino. Si sientes que no tienes nada, vuelve aquí. La tierra no te pedirá explicaciones, solo te recordará quién eres. Daniel Luján Vega. El viento sopló fuerte esa tarde, y los almendros se mecieron como si aplaudieran. Daniel levantó la vista al cielo. Las nubes se abrían paso entre la luz dorada del atardecer. Y por un instante, creyó ver 3 figuras caminando entre los árboles, un hombre con bastón, otro con sombrero, y una mujer con trenza blanca. Los 3 lo observaban en silencio, sonriendo. A veces creemos que heredamos tierras, cuando en realidad heredamos historias. Y quien cuida una historia, nunca muere del todo. La herencia verdadera no se mide en hectáreas, sino en amor compartido. En las raíces que uno decide no arrancar, aunque ya no den fruto. Porque mientras haya alguien que recuerde, la familia sigue viva.